Caicara del Orinoco es un pueblo llanero que queda en el centro de Venezuela, y limitando a sus pies con el paso del río Orinoco, hogar de grandes comerciantes, ganaderos y mineros, pueblo que en materia de inseguridad era casi cero, en donde sus habitantes se le podían ver luciendo prendas de oro y diamante, en tiempos cuando la inseguridad estaba en ascenso en Venezuela, pero jamás se imaginarían que su paz y su tranquilidad sería sacudida por uno de los más impactantes crímenes que se hayan visto en Venezuela. Crónica de Venezuela es presentada por la licenciada Brigitte Barrueta de Toyota de Venezuela. Crónica de Venezuela es dirigida por el analista de criminalística y criminología Paula Slade. A comienzos de abril del año 1990, los habitantes de Caicara del Orinoco amanecen turbados por el hallazgo de 4 cuerpos de 4 jóvenes de entre 18 años a 22 años en un terreno baldío que daba hacia el río Orinoco. Se le pudo notar a los 4 cadáveres que habían sido masacrados, así como disparos de gracia, y no bastando con esto, 2 de los cuerpos los prendieron con gasolina hasta calcinarlos. En vista de lo grotesco del crimen, el alcalde del municipio sureño se vio una obligación de notificarle al gobernador del estado Bolívar, y a su vez, al presidente de la República de Venezuela de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez. Impartió instrucciones de que el director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de aquel entonces, comisario general Víctor Andrán, delegase un equipo técnico para la investigación y resolución del caso, por lo cual el comisario le ordenó al director de la delegación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Ciudad Bolívar, el conocido comisario Benito Van Osten. Pero había un problema. Caicara del Orinoco quedaba a más de 12 horas de camino. Sabiendo el comisario que el tiempo era crucial para la investigación, pues porque la única delegación más cercana al pueblo era la de Ciudad Bolívar, por lo cual el comisario y 3 funcionarios más emprendieron el viaje. Estos llegaron a Caicara a casi 2 días después del crimen. Sin perder el tiempo, se informaron del caso con policía del pueblo, así como de la Guardia Nacional. Habían enterado que los cadáveres habían sido retirados del lugar del suceso el mismo día y trasladados a la morgue del hospital de Caicara, lo cual esto era un obstáculo para iniciar la investigación. Los funcionarios se trasladaron al lugar del hallazgo de los cuerpos y al revisar se dieron cuenta de que la escena estaba contaminada, ya que el lugar no fue resguardado debidamente y los habitantes del pueblo curioseaban en el lugar, lo cual esto sería otro inconveniente en la investigación. Cabe destacar que en la escena del crimen de un homicidio, los primeros funcionarios policiales en llegar deben resguardar el sitio y esperar a los expertos investigadores en compañía de ciencias forenses. En la mayoría de los casos, son los mismos funcionarios policiales quienes contaminan la escena del crimen, lo cual esto hace infructuosa la investigación, pues en una escena del crimen de un homicidio, el lugar tiene que quedar tal cual como lo dejó el asesino. Luego de esto, el comisario se dirige a la casa de los padres de los occisos, donde se enteran que 2 eran hijos de un conocido ganadero del pueblo, así como un primo y un amigo de estos que los acompañaba a los 3. Y uno de los hijos era coleador de la manga de coleos de Caicara, y sus nombres eran Julio César Izaguirre, de 22 años, su hermano Noel Martín Izaguirre, de 18 años, su primo Rodolfo Hernández Izaguirre,
de 19 años, y un amigo de estos, llamado Arnaldo José Vargas Prieto, de 19 años, y se conoció que el hijo de 22 años era el coleador de la manga de toros. Estos atribuían el crimen a policías del pueblo y a un conocido e influyente ganadero de Caicara del Orinoco, quien, en meses pasados, según ellos, había amenazado de muerte a su hijo mayor. El comisario ya le parecía este crimen de odio y venganza, por lo cual indagaron entre conocidos y allegados a las familias, donde se enteraron de oscuros secretos, pues César Izaguirre tenía más conquistas amorosas que torneos ganados en la manga de coleo, por lo cual esto provocaría que se ganase varios enemigos, entre esos el ganadero señalado por la familia, pues según César Izaguirre mantenía una relación amorosa con la esposa del hombre. Y mientras los funcionarios seguían el curso de la investigación, la información del brutal asesinato se filtró a los principales canales televisivos del país, convirtiéndolo en una conmoción pública. Y todo esto sucedía sin que los habitantes de Caicara del Orinoco se enterasen, ya que el pueblo contaba con solo una señal radial y un solo canal televisivo, el cual era Venezolana de Televisión, que en aquel tiempo solo transmitía películas, series y programas, y de vez en cuando alguna que otra novela brasilera. En un pueblo totalmente apartado de la sociedad, en vista de que el asesinato de los Izaguirre se hizo notorio en Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos empezó a presionar al Estado para que el crimen no quedase impune, generando esto más presión en la investigación. Los funcionarios recababan la información de partes de personas y amigos de los jóvenes, los cuales eran los mismos relatos, personas que odiaban a Julio César Izaguirre, así como un ganadero molesto quien lo amenazó por tener una relación amorosa con su esposa. Parte de todos los amoríos y corazones rotos que dejaba Izaguirre, quienes afirmaban que era todo un conquistador en la manga de coleos. Mientras tanto, el comisario, para esclarecer este caso, trabajaba con lo que había, por lo cual su estadía se alargó más de un mes en el pueblo, hasta que llegaría la información que lo cambiaría todo. Un hombre en estado de ebriedad, en un bar y en compañía de otros hombres, lamentó haber participado en el asesinato de los Izaguirres. El cuento se regó rápidamente por el pueblo, hasta llegar a oídos del comisario, quien implementó un trabajo de inteligencia, donde estos estarían encubiertos en el bar donde habían visto al hombre. Luego de noches de incansable trabajo, lo pudieron hallar, donde estos, ganándose su confianza y hablando del caso Izaguirre, y bajo los efectos del alcohol, lo hacen confesar, el cual capturan, y este lo hace llevar a 3 sujetos más que participaron del hecho, entre los cuales se encontraba un efectivo de la Guardia Nacional. En el interrogatorio se pudo conocer que los 4 jóvenes fueron interceptados por los sujetos cuando salían de un bar y se dirigían a su casa, pues estos les robaron prendas de oros y querían hacer un breve secuestro para quitarle algo más de dinero. Estos, empezando a hacer resistencia, los condujeron a orillas del río Orinoco, donde fueron ejecutados y posteriormente quemados, concluyendo que se trataba de una peligrosa banda de ladrones y secuestradores dirigida por un guardia nacional. Los 4 detenidos fueron trasladados a Ciudad Bolívar, donde el comisario Benito Van Osten dio a conocer a distintos medios de prensa el día 16 de marzo de 1990 la resolución del caso, e inmediatamente el comandante de la Guardia Nacional en Caicara del Orinoco desmintió que en sus filas se encontrasen guardias nacionales asociados con bandas criminales. El comisario también detalló en la rueda de prensa que no se confirmó la participación de policías de Caicara del Orinoco en el crimen, por lo cual el caso quedaría resuelto, causando todo esto un descontento y un dilema entre las personas del pueblo de Caicara y los familiares de los fallecidos, afirmando de que no estaba del todo claro. Luego de todo esto, un productor de la televisora Radio Caracas Televisión viajó hacia Caicara del Orinoco para conocer del caso, pues quería trabajar en una película sobre el drama de lo sucedido.
pues también el pueblo se beneficiaría de todo esto porque la televisora iba a trabajar en antenas para que le llegase la señal a Caicara del Orinoco. Y así fue, y el mismo año 1990 hicieron la película Orinoco, Río de Sangre, la cual contaba la vida que llevaban los jóvenes y el macabro crimen. Luego de este suceso, los habitantes de Caicara del Orinoco nunca fueron los mismos. Ya no tenían confianza en nadie. Con el pasar de los años, la delincuencia empezó a llegar al pueblo, y muchos habitantes se lo atribuían por la construcción del puente, por lo cual ya la gente no utilizaba prendas de oro y diamante. Dejó de ser el pueblo seguro que algún día fue, por lo cual se estableció una denegación municipal del CICPC en el pueblo. El suceso de los Izaguirres forman parte de los crímenes más violentos que se hayan visto en Venezuela, en el cual en especial apagaron la vida de Julio César Izaguirres, un joven de 22 años que marcó una época en el pueblo. Este caso está cerrado y reposando entre los archivos del CICPC.